que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas. Bienvenidos a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a hablar sobre el libro de Zacarías, capítulo 1. Pero antes de comenzar, vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Te damos gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Y te pido, Señor, que tú tomes control de este mensaje, que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y que cada persona escuchando de tu palabra podrá profundamente recibirlo, Señor. Te damos gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Ok, pues de nuevo Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí conmigo en este estudio bíblico. Y hoy hablando sobre el libro de Zacarías, viendo el capítulo 1. La semana pasada hablamos sobre Ageo, vimos el capítulo 2 y ante el pasado vimos Ageo 1. Y ahora el libro que sigue es Zacarías. Estamos hablando sobre las profetas menores, sabiendo que profetas menores no son menores porque de importancia, pero simplemente de cantidad de escritura en esos libros. Y pues Zacarías es muy, no demasiado similar, pero este profeta fue mandado con Ageo en el tiempo de Ageo para animar a los judíos. Acuérdese que los judíos habían regresado a Israel tras 70 años de exilio en Babilonia. Y sabiendo dónde estaban, aquí estaban en Babilonia, entonces regresaron de nuevo a Israel después de 70 años. Y pues en ese tiempo, cuando estaban ahí, ya cuando regresaron, Dios les dio el trabajo de comenzar de hacer de nuevo el templo. Y pues comenzaron el templo, pero entonces se desanimaron porque oposición llegó. Entonces, por esa oposición, es por el razón que Dios envió a Ageo y también a Zacarías para que puedan animar a los judíos y decirles que Dios quiere que sigan adelante. Ahora, este libro es el más grande de todos los libros de los profetas menores. Tiene 14 capítulos. Y este libro también es casi similar, se dice como es similar al Apocalipsis del Antiguo Testamento. El Apocalipsis viene en el Nuevo Testamento, pero hay mucho profecía en ese libro, pero también la manera como se escribe, cómo se lee. Este libro es de Zacarías, es casi similar, muy similar de Apocalipsis, y se puede decir es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Ahora, ¿en qué tiempo está pasando esto? Pues les digo que es casi igual como Ageo. Ageo fue llevado a dar su mensaje a los israelitas en el 520 a.C. Y así es con Zacarías, 520 a.C. Pero Zacarías tuvo varias visiones. Y la última tuvo lugar después de unos años. Entonces fue alrededor al 518 a.C. que recibió esos otros profecías o visiones que compartió con Israel, perdón. El nombre Zacarías significa el Señor recuerda, lo cual muestra perfectamente con todas las visiones que él recibe que Dios sí se recuerda a su pueblo. Y es interesante mirar eso. Zacarías era un sacerdote y él nació en Babilonia mientras los judíos estaban cautivos ahí. Entonces él siguió a su abuelo junto con todos los exiliados que decidieron regresar a Jerusalén tras el permiso del rey persa Ciro el Grande. Y regresaron a Jerusalén
Pero muchos fueron, no todos, digo, fueron a Jerusalén, los que estaban en Babilonia. Después de eso, unos se quedaron ahí porque pues muchos ya tenían vida, ya tenían esposo, esposa, hijos y ahí se quedaron en Babilonia decidiendo pues mejor nos quedamos. Pero Zacarías era un hombre joven en ese tiempo y él quería regresar y regresó con su abuelo. Pero también era joven cuando recibió estas profecías. Podía ser que tenía 20 años con eso así. Entonces tenemos alguien, una profecía, una profeta aquí muy joven. Y como les he dicho, este libro de Zacarías se conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es muy similar en que las visiones como un Apocalipsis que recibió Juan en la forma que se reciben y la forma que se describen. Pero es claro diferente en algunas maneras, pero se conoce así. Y este libro también fue citado más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Y estas profecías dadas a Zacarías son para el futuro inmediato de los judíos y también para el futuro lejano. Esto fue un recordatorio de que el Mesías tenía un compromiso tanto inmediato como a largo plazo con su pueblo. Lo conocemos como su primera venida, que para nosotros ya ocurrió, pero entonces también tiene su segunda venida, que aún no ha sucedido. En Mateo capítulo 23 descubrimos que Zacarías fue asesinado en el templo. El capital inicial comienza con un llamado al arrepentimiento en el capítulo 1. Entonces así comienza este capítulo 1 con una llamada al arrepentimiento, llamando a todo el pueblo a arrepentirse y a no repetir los pecados pasados de sus padres. Entonces con eso vamos a entrar a la palabra. Vamos a ir a Zacarías capítulo 1. Y yo voy a leer de la Reina Valera 1960, pero aquí nos dice la palabra de Dios. En el 8º mes del año segundo de Dario, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, ahora Dario, vemos que Dario fue rey de Persia y es después de Ciro. Sabemos que Ciro era el que dejó que los israelitas regresaran a Jerusalén. Versículo 2 dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Ok? Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Varias veces vemos esto, Jehová de los ejércitos, simplemente hablando que Dios tiene control sobre todas personas y todos de los ejércitos también, como los soldados y cosas así, que Dios es el que tiene control de todo eso, es el Dios que manda todo eso. Entonces aquí en este versículo lo que está diciendo Dios es que está recordando que fue debido a su desobediencia que sus padres fueron llevados al cautiverio. Así que no le repitan. Dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, que regresen a Dios. Dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho. ¿Okay? Diciendo como en el segundo versículo, si se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, no repiten lo que sus padres hicieron, mejor volver a mí. Es otra manera de decir de arrepiéntase y regrese al Señor. Hay que llegar al Señor, pero para llegar al Señor hay que separarnos del pecado. No puedes andar con el Señor mientras viviendo en pecado. No es así. Hay que escoger su camino. Escoger con Dios o escoger vivir en las cosas del mundo. Si vemos en Santiago 4:8, a ver si lo puedo poner aquí.
que nos viene diciendo, acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero más que todo aquí diciendo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y así es Dios, cuando nosotros lo buscamos, Él viene. Hay que buscarlo. Por eso en Mateo Jesús dice, el que pide recibe, pero el que busca, halla, lo encontrará. Pero hay que buscar. Si no buscas, ¿cómo lo vas a encontrar? Siguiendo adelante. No, déjame ponerlo de nuevo. Disculpa, Zacarías, capítulo 1. Vamos a ver el versículo 4. Nos dice, comenzando aquí. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Aquí es un énfasis en los errores de que sus padres cometieron en el pasado. Y Dios le dice que no sigan el mismo camino. Hay que acordar de lo malo que ha pasado en tu pasado. Podía ser en tu vida o podía ser en lo que tú conoces como la historia, ¿verdad? Cuando ves como en las escrituras, hasta no importa qué pasó hace 1000, 2000, 3000 años para atrás, si ves en la escritura que alguien cometió pecado y por esa razón no tenían las bendiciones de Dios o por esa razón cayeron en mucha maldad o por esa razón se apartó Dios de ellos, pues hay que aprender de eso, no dejar que eso pase de nuevo. Y es lo que está diciendo el Señor aquí, que tus padres hicieron esto malo, pero ustedes no lo hagan. Estén conmigo, búscame y toma el camino correcto. Él nomás lo está recordando y diciéndolos. Entonces, versículo 5 dice, vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Cuando habla, estas son dos preguntas, y estas dos preguntas son advertencias de dónde conducirá a ignorar la palabra de Dios. Esta primera pregunta dice, ¿dónde están vuestros padres? La segunda pregunta dice, ¿han de vivir para siempre los profetas? Cuando habla de sus padres, ya sabemos que se han ido. Muchos destruidos por la destrucción, otros muriendo por causas naturales, pero muriendo lejos de su hogar. Y cuando estos murieron como en Babilonia, no estaban en casa. ¿Y por qué no estaban en casa? Pues por su desobediencia, ¿verdad? Uno no quiere morir lejos de casa. Pero estos muchos murieron en Babilonia, simplemente porque desobedecieron al Señor. Y cuando habla sobre las profetas aquí diciendo, los profetas, dice, han de vivir para siempre. Lo que está diciendo aquí que su mensaje que ellos tienen, la oportunidad que trajo su mensaje ya se ha ido. Esos profetas que ya habían venido para llegar a advertencia, decir, ya regresen al Señor, apártense del mal y busca al Señor, pues ya se terminó todo eso, ¿verdad? Y estos profetas ya no están por esa razón. Pero más que todo, que no dejen que se repite lo que ya había pasado. Ok, vamos a ir al 6, versículo 6. Aquí estamos. Dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. Ok, aquí diciendo, ¿no alcanzaron a vuestros padres? ¿De qué dice aquí? Está hablando sobre el castigo, el juicio de Dios.
Y esa pregunta está diciendo, ¿lo recibieron los padres? Y sí se cumplieron todas estas advertencias del juicio, ¿verdad? Sabemos que pues que se fueron llevados para Babilonia, ya sabemos que así pasó. Y entonces cuando ellos dicen, ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. Están aceptaron lo que les sucedió. Sabían que habían obrado mal, que habían hecho mal y que estaban pagando por sus errores. Pero sí se arrepintieron estos judíos. Pero la pregunta es, ¿era demasiado tarde para arrepentirse? Pues sí, para recibir um, para que no llegara el juicio, porque sí llegó el juicio. Pero no era muy tarde para recibir la gracia de Dios. Eso como quiera lo iban a recibir. Pero la gracia de Dios y un juicio son dos diferentes cosas. Nosotros como quiera podemos ser salvos, pero caer juicio sobre un pecado que ya habías hecho. O algo que hay consecuencias de los pecados. Si robas, por ejemplo, a un banco, va a haber consecuencias. Puedes pedir perdón al Señor y te puede perdonar. Y está bien. Él te perdonará. Pero hay consecuencias de lo que haces y juicio llega, ¿verdad? Consecuencias aquí de la tierra, pero también con el Señor también. Así es. Quiebras una ley y hay que pagar por esa razón. Pero no pagamos con nuestras almas. Como quiera, Dios tiene gracia sobre eso y sí nos perdona. Pero hay que saber, como quiera, que aunque Dios nos perdona de nuestros pecados o de algo que hicimos, no significa que no habrá consecuencia de una manera u otra. Pero la consecuencia más grande, que sería el infierno, yendo allí, eso ya no hay. Son, yo diría, consecuencias muy limitadas. Si te viene una enfermedad, como quieras, mejor esa enfermedad que ir al infierno. Si pierdes dinero o un trabajo, es mejor eso que ir al infierno. Como quiera, Dios te da gracia cuando te arrepientes. Nunca es muy tarde para eso mientras que tengas vida. Y así fue con ellos, con los padres. Ellos sí se arrepintieron, pero sí fue muy tarde para evitar el juicio, pero no fue muy tarde para recibir gracia. Entonces, siguiendo adelante, viendo el versículo 7, nos dice, a los 24 días de los 11, que es el mes de Sabat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, esto inicia la primera visión de Zacarías. Y vamos a ver 8 visiones de este capítulo hasta el capítulo 6. Vamos a tener varias semanas viendo esto, pero aquí vemos la primera visión. Aquí comienza, versículo 8 nos dice, vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Ok, aquí vemos que es muy interesante esto. La primera visión de Zacarías nos enseña que había un varón, hablando de un varón, que estaba sobre un caballo alazán, que es un color como marrón, rojizo, canela, de ese tipo. Entonces, este varón parece, si estudiamos escritura, parece que es Jesús. Jesús es el que está sobre este caballo. Ok, ¿por qué decimos eso? Pues primeramente, si observamos el versículo 11, vamos a brincar ahí rápidamente. Vamos a leer eso. Dice, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová, ahí puedes anotar eso,
ángel de Jehová, que estaba entre los mirtos, y dijeron, hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Ok, aquí está diciendo que el ángel de Jehová estaba dentro de los mirtos. Ok, este ángel de Jehová es el mismo varón que estaba sobre el caballo alazán. Ahora, ¿por qué creemos que el ángel de Jehová es Jesús? Pues todo del Antiguo Testamento se ve, aparece el ángel de Jehová varias partes. Y según las diferentes referencias, se cree que es Jesús mismo, que se refiere a Jesús. No como un ángel, pero sino como Dios. Y ningún ángel es mencionado como Dios en el Antiguo Testamento, pero el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se ha referido como Dios en varias partes. Y hay diferentes ejemplos de eso. Un ejemplo específico fue cuando el ángel de Jehová se le apareció a Agar, la sierva de Sara, que fue esposa de Abraham. Ella llamó al ángel de Jehová el Roi, que significa el Dios que ve. A ver si se acuerdan de eso. Vamos a mirar ese pasaje en Génesis capítulo 16. Esta historia habla sobre Agar y Ismael, que es hijo, perdón, de Agar y Abraham. Pero aquí ella se había ido, estaba sola. Entonces apareció el ángel de Jehová a ella. Y en el versículo 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, que era el ángel de Jehová. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también que el que me ve. Entonces ella está diciendo que el ángel de Jehová, aquí lo vemos, que el ángel de Jehová es Dios. Aquí tú eres el Dios que ve, ese es Jehová Roy, o el Roy. Y Roy eso nomás significando que Él es el Dios que mira. Pero así nos damos cuenta que el ángel de Jehová no es cualquier ángel, es Dios. Pero es Dios Hijo, Dios Hijo, y viene siendo Jesús. Entonces, siguiendo adelante, versículo 9, aquí mero nos dice, entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo, el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba de entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Ok, la tierra aquí, vamos a ver, dice, hemos recorrido la tierra y aquí tierra está reposada. Se refiere a las naciones paganas que vivían en pecado, pero aún sin juicio. Ok, versículo 12. Aquí estamos. Dice, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con los cuales has estado airado por espacio de 70 años? Aquí cuando habla de los 70 años se refiere a la cantidad de tiempo que los judíos estuvieron en el exilio en Babilonia. Ok, entonces así por eso sabemos que era 70 años. Y Jehová respondió buenas palabras, consoladoras, el ángel que hablaba conmigo. Aquí quizás una palabra de bendición hacia Israel
Judá y de justicia hacia las naciones gentiles, diciéndoles esto. Ok, el versículo 14. Aquí estamos. Nos dice, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, cele con gran celo y Jerusalén y a Sión. Y esto muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Aquí en el 15 diciendo, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Aquí está hablando Dios que está enojado con las naciones que destruyeron a Israel, como Babilonia y Asiria. No porque destruyeron a Judá, pero sino porque fueron más crueles de lo que Dios quería que fueran con Israel. La intención de Dios era que castigaran, pero ellos luego no mostraron compasión. Pero lo que Dios quería es que castigaran, entonces mostrar compasión, pero no lo hicieron. Versículo 16, aquí estamos. Dice, por tanto así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Donde el 16 es una palabra de bendición sobre Jerusalén. Entonces el 17 dice, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Entonces aquí una vez más se afirma que las bendiciones de prosperidad vendrán sobre Jerusalén y se extenderán por todas partes. Con esto aquí concluye la primera visión. Así puede anotarlo. Acuérdese que va a haber 8 visiones de este capítulo hasta capítulo 6. Y la primera visión comenzó con versículo 7. Ahora tenemos la segunda visión que comienza en el 18 y se termina en el 20. A ver si. Y sí, se termina en el 21. El 18 dice, después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Ok, comienza la segunda visión. ¿Qué representa cuernos cuando habla de visiones? Porque eso se ve varias veces. Esto representa poder y fuerza. Poder y fuerza. Y probablemente se refiere a 4 naciones que atacaron a Israel y lo gobernaron. Porque habla de 4 cuernos, entonces probablemente son 4 naciones que atacaron a Israel y probablemente se refiere a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Es lo que parece que es. Y el 19 sigue diciendo, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces el 20 dice, me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Aquí casi hablando similarmente, como decía de los 4 cuernos, aquí está hablando sobre los 4 carpinteros. Pero, ¿por qué dice carpinteros? Porque carpinteros lo que normalmente hacen es cuando están construyendo o haciendo lo que hacen, construyen, a veces que tienen que desbaratar primero, entonces construyen. Y cuando hablas sobre naciones, tienes uno que conquistar otra nación, hay que desbaratarlos, pero entonces construir de ahí. Y así fue. Si comenzamos con Babilonia,
Sabemos que Babilonia fue conquistados por los medo-persas en el 539 a.C. Entonces los medio-persas, ellos fueron conquistados y medio-persa, los persas son los que están aquí por ahorita. Si se acuerda, como Dario es el rey de Persa. Ok, vimos también Ceros. Él fue rey de Persa también. Y sabemos que Persa está conquistando en este tiempo, pero Babilonia fue conquistados por los medo-persas. Entonces los medo-persas fueron conquistados por los griegos en el 333 a.C. Entonces los griegos fueron conquistados por los romanos en el 63 a.C. Y así vemos que los 4 carpinteros, uno fue destruido, entonces fue levantado. Y ya en ese tiempo de Roma, era pues el tiempo de Jesús. Y se puede decir que los romanos, ellos fueron, que estaban ahí cuando llega el Mesías, y ellos fueron martillados por el Mesías, que iba a regresar, que regresó en ese tiempo. Y en el último versículo de este capítulo dice: y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió y diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones, que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Aquí de nuevo Dios muestra que traerá juicio sobre aquellas naciones que fueron crueles con Israel más de lo que Dios quería. Y ya habíamos visto eso unos versículos antes, pero cuando Dios tiene plan para destruir a Jerusalén, Él quería que llegara para castigarlos. Pero entonces después de eso mostrar gracia. Y así no lo hicieron. Como Babilonia, lo castigaron, pero hicieron más de lo que deberían. Y por eso fueron conquistados por Medo-Persia. Y pues ahí se concluye capítulo 1 de Zacarías. Ya vimos 2 profecías. Acuérdese que va a haber 8 profecías del primer capítulo hasta el capítulo 6 de Zacarías. Y nosotros vamos capítulo por capítulo, pero así para que puedas anotar que ya hemos visto 2 de los visiones. Y esto hablando a los israelitas, diciendo que no regresen a las cosas de sus papás, arrepiéntense y vuelva al Señor. Y con estas visiones nomás está mostrando que Dios piensa hacer con estos países, estas naciones. Y así pasó, ¿verdad? Así pasó. Y pues vamos a orar para darle gracias al Señor por este estudio que Él nos dio. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos diste para poder estudiar de tu palabra. Qué hermoso es estar en tu palabra y en tu presencia, Señor. Te doy gracias por ese privilegio. Te doy gracias por cada persona que pudo estudiar conmigo en este momento, Señor. Te pido que los bendigas grandemente sus vidas y que los toques grandemente también y que hables con ellos, Señor. Y te doy gracias por eso. Y te doy gracias por siempre andando con nosotros, Señor, por nunca olvidándote de nosotros, Señor, y siempre recordándonos de las cosas pasadas que hemos hecho malos para que podamos aprender de eso y seguir mejor en nuestro camino contigo, Señor, sabiendo que debemos caminar con el Espíritu. Te damos gracias por todo, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por sintonizar en nuestro estudio bíblico. Si no lo han hecho, suscriba a nuestro canal. Ojalá que ya han visto nuestros estudios de antes. Pero vamos a seguir adelante con la semana que viene con Zacarías capítulo 2. Y yo diría que sería bien que leera estos capítulos antes de estudiarlo para poder entenderlo un poco más. Pero
Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima, nos vemos. Que tengan buen fin de semana, buena semana. Dios los bendiga. Tú eres quien lo comenzó, tu amor arde como el sol. Hay un fuego en mi interior que consume. Eres quien lo comenzó, tu amor